Ok, bueno, pues buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de tuberculosis pulmonar. El expositor del día de hoy voy a ser yo. Mi nombre es Miguel Chapa, actualmente soy R1 de la residencia de radiología e imagen en el hospital universitario y mi maestro asesor fue el doctor Matías Salinas Chapa. Bueno, el contenido que vamos a ver en esta clase va a ir desde un poco de microbiología, epidemiología, hasta vamos a revisar solamente tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Hay una clase aparte, en esta nos vamos a enfocar en la tuberculosis y vamos a ir viendo que esta se va a dividir, digamos, por etapas en cuanto al tiempo en el que se va presentando, y en cada una de ellas vamos a tener que hay ciertas características que van a ser propias de cada tipo de la tuberculosis, vaya, en la tuberculosis primaria, miliar, y es lo que vamos a ir viendo. Entonces, lo primero que hay que saber es que la tuberculosis va a estar causada por un complejo de micobacterias, es decir, que no solamente va a haber una, que va a haber una Mycobacterium carneti, Microti africanum y bovis, pero hasta el 95% de todos los casos de tuberculosis va a estar dada por la Mycobacterium tuberculosis en sí como tal, ¿ok? Entonces, esto es importante porque más adelante vamos a ver que hay una tuberculosis primaria y una tuberculosis de reactivación, en la que en la reactivación es cuando se va a presentar después de un periodo de tiempo de latencia de la enfermedad, ya sea por una reincidencia o por una infección de alguna otra bacteria, ¿okay? Esta bacteria se va a transmitir de persona a persona y pues es a través de gotitas, ¿no? Entonces, entre más contacto tengas con un paciente que está lanzando en las gotitas de flush esta bacteria, pues es más probable que te contagies. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que también ahorita vamos a ir viendo. Esta bacteria va a ser considerada un bacilo ácido alcohol resistente, principalmente porque va a tener una pared que le va a conferir ciertas características, y que el objetivo principal de toda esta pared va a ser el que el microorganismo sobrevive en tu cuerpo y te puede infectar, ¿no? Entonces va a medir de 5 micrómetros y bueno, esta va a ser un aerobio estricto. Entonces esto significa que puede vivir en el medio ambiente y principalmente en los lugares del cuerpo pues donde hay más oxígeno, ¿no? Entonces por eso la tuberculosis pulmonar pues va a ser la principal, ¿no? Entonces este peptidoglicano, este arevinogalaktano, le van a conferir una barrera entre los fármacos, y pues por eso vamos a necesitar hasta de 4 antibióticos para poder combatir esta bacteria, ¿no? Y la más importante y la que le da el nombre son los ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos van a ayudar con la virulencia y con la adhesión al macrófago alveolar. Ahorita vamos a ver un poquito de la fisiopatología en la que vamos a entender un poquito mejor esto, ¿no? Y otras dos cosas muy importantes van a ser el factor del cordón y los sulfátidos. ¿Por qué? Porque el factor de cordón va a inhibir una proliferación leucocitaria y el sulfátido va a potenciar ese factor del cordón. Entonces, también el sulfátido tiene la característica de que va a inhibir a un fagosoma lisosoma, y por eso el organismo pues, no va a poder eliminar a la bacteria en sí. Esta tablita nos reúne muy bien todas las características. Y bueno, entonces cuando tú estás en contacto con un paciente, estas bacterias van a llegar a tu cuerpo, van a burlar todas las diferentes métodos que tu cuerpo tiene para defenderse, desde los cilios, y van a llegar a los alvéolos, ¿no? Entonces ya en los alvéolos, en los macrófagos alveolares, lo que va a hacer el macrófago en sí, pues va a ser tratar de reunirlos y va a intentar unirlos con un lisosoma que está representado en este esquema como este circulito amarillo. Y bueno, ahorita vimos que había una pared que va a impedir que estos dos se unan, entonces pues no la va a poder fagocitar y no va a poder hacer su función en el macrófago. Entonces el cuerpo va a decir, oye, pues es que esta bacteria está muy fuerte, vaya, y va a hablarle a otras células del organismo, entre estas los linfocitos T, que van a producir interferón gamma, que van a potenciar a los macrófagos. Pero entonces, la bacteria tiene ciertas características que hacen que prolifere todavía aún más, y el organismo no va a ser capaz de combatir a todas estas bacterias. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Pues bueno, le va a hablar a más macrófagos, le va a hablar a más linfocitos, a neutrófilos, y va a encapsular estas bacterias adentro para tratar de contener la enfermedad. Entonces,
Este esquema, si podemos ver, pues es como un circulito, y microscópicamente es un granuloma, que también va a ser lo más característico de la tuberculosis, que ahorita vamos a ver en métodos en estudios de imagen, perdón. Entonces, pues por eso es la importancia de saber las características de esta pared, ¿ok? Y bueno, entonces cuando tu organismo es capaz de mantener esta bacteria ahí aislada, pues se puede formar ya sea una TB latente, o si tu organismo no es capaz de contener esa, se va a formar una tuberculosis primaria. Y ahorita vamos a ir viendo todas las características y las imágenes de cada fase. Entonces, hablando un poquito de epidemiología, vamos a tener que esta va a afectar a 1/3 de la población mundial, entonces es un montón de pacientes. Y encontré un archivo muy bonito de la Secretaría de Salud, en la que en el 2020 se hicieron la incidencia, checaron los casos, y bueno, en ese año fue un promedio de 16.617 casos, con un promedio de 28. Entonces, para hacerte una idea más o menos de cuánto es esto al año, es llenar una vez la Arena Monterrey completita en un año, ¿no? Entonces es una gran cantidad de gente que está contagiada. Y bueno, la OMS nos dice que hubo en 2021, esto en todo el continente americano, hasta 300,000 casos aproximadamente. Este artículo es de la Senaprece, y en él lo que más destacaba era que la incidencia de tuberculosis en todas las formas de la República Mexicana, nuestro estado de Nuevo León va a estar en un 7º lugar. Entonces, pues hay gran incidencia de tuberculosis. Y decimos de todas porque no nada más es de pulmón, sino que también hay diferentes tipos, como la miliar, como la meningia, entre otras cosas. Prácticamente todo el cuerpo se puede infectar de tuberculosis. Bueno, en 2021 hubo casi 20,000 casos nuevos. Entre estos, pues la prevalencia era más en pacientes masculinos, y de ellos, bueno, variaba bastantito con la edad. Entonces, como ya les dije, lo más común es que presentemos tuberculosis pulmonar hasta casi en un 80%, y las demás, la miliar, la ganglionar, la pleural, pues no van a tener tanta incidencia. Entonces, en este caso, pues la pulmonar es pues lo que tenemos que saber un poquito más, ¿no? De todos estos pacientes que se contagiaron con tuberculosis, la mayoría de ellos tenía una enfermedad aparte. Entonces, hasta un 30% de ellos tenían diabetes, un 9% tenían VIH, estaban inmunocomprometidos, y un 33% de ellos no tenían ninguna enfermedad. Entonces, pues tener ciertas enfermedades te puede hacer que te contagies de una manera más fácil de esta tuberculosis. Y bueno, ¿qué grupos de riesgo son los que requieren más atención? Van a ser personas que tienen poco acceso a un servicio médico, pacientes indígenas, pacientes en centros de recreación social, los cerezos, pacientes en situación de calle. Y bueno, tenemos una pintura que data de 1880, entonces esta enfermedad tiene años, ¿ok? Esta pintura es de un pintor, Cristóbal Rojas, venezolano, y ahí está caracterizado, ¿no? Entonces, esta tuberculosis va a tener una mortalidad, y nuestro estado ahora se pasa de ser el 7º en incidencia hasta el 3er lugar en cuanto a mortalidad. Entonces, por eso es la importancia de conocer esta enfermedad, poder ayudar a diagnosticarla, porque si bien el diagnóstico de la tuberculosis no solamente es con métodos de imagen, pues ayudaría bastante a combatir la enfermedad y que haya menos casos. Entonces, ¿qué factores de riesgo vamos a tener? Se va a dividir principalmente en 2 grupos. Un grupo va a ser el que aumenta el riesgo de la exposición a tuberculosis, es decir, pacientes que nunca han estado expuestos, y el otro va a ser factores de riesgo para desarrollar enfermedad activa una vez que la persona ya esté infectada. Entonces, ¿quiénes no han estado en contacto? O serían principalmente pacientes de regiones endémicas como lo es México, pacientes de bajos ingresos, acceso limitado a servicios de salud y uso de drogas intravenosas. ¿Por qué el uso de drogas intravenosas? Yo me preguntaba. Bueno, pues vamos a tener que la tuberculosis, hay ciertas formas como la tuberculosis miliar, que se va a diseminar por tu cuerpo de manera hematógena. Entonces, si están compartiendo ahí agujas intravenosas, pues se van a poder contagiar. Hacinamiento y trabajadores de salud. Hacinamiento porque si una persona tiene tuberculosis y está tosiendo y está lanzando todos los bacilos, pues ese cuarto se va a llenar de estas bacterias,
y esas bacterias pueden flotar en el aire y hacer que entren a tu cuerpo y te infecten. Trabajadores de salud, pues como lo somos nosotros, que estamos expuestos a pacientes. Y el otro grupo, que es para desarrollar una vez la enfermedad cuando ya esté infectado, pues serían pacientes, obviamente, que ya estén infectados, pacientes pediátricos y principalmente pacientes que tengan inmunodeficiencias, ¿no? Entonces, si tu cuerpo pudo contener esa enfermedad, pero por alguna razón sufre de un periodo en el que tus defensas no están al tope, pues van a poder salir esas bacterias de esos granulomas y poder infectarte, ¿ok? Entonces, VIH es el mayor factor de riesgo conocido para desarrollar una tuberculosis activa de hasta un 10% por año. Bueno, los síntomas típicos de la tuberculosis van a ser una tos productiva por más de 2 semanas, hay que sospechar tuberculosis en ellos, pacientes que estén tosiendo sangre, que tengan pérdida de peso, fatiga, malestar general, fiebre y sudoraciones nocturnas. Si bien no se van a presentar todos los síntomas en un paciente, pues sí deberíamos de considerarlos y estos van a ser los más característicos de la enfermedad. Bien, en esta línea del tiempo, bueno, vamos a pensar que es una línea del tiempo en la que la infección va a estar al principio y conforme vamos avanzando se van a presentar diferentes, digamos, de subtipos de la tuberculosis, ¿ok? Como todo en medicina no hay absolutos y hay signos que se van a poder presentar en diferentes etapas de la enfermedad. Pero lo más común es que en la tuberculosis primaria haya 3 características que ahorita vamos a revisar. En la tuberculosis primaria va a ser cuando tú como paciente no pudiste contener al bacilo y te dio la enfermedad de una, ¿ok? Si tu cuerpo pudo mantener esos bacilos en el cuerpo, pues se podrían quedar ahí como granulomas y presentar una tuberculosis latente. Si tu cuerpo tiene una inmunodeficiencia o una reinfección por el complejo de la tuberculosis, perdón, pues vas a poder desarrollar una tuberculosis postprimaria. Y bueno, estas dos están arriba porque la tuberculosis miliar está muy relacionada con la tuberculosis primaria y la inactiva pues es que estás infectado pero no presentas síntomas o signos como tal. Ahorita vamos a desglosarlas bien cada una de ellas, ¿ok? Entonces, de la primera, de la tuberculosis primaria. En la tuberculosis primaria va a haber 3 características que vamos a ver en los pacientes que van a ser linfadenopatías, derrame pleural y consolidaciones. No todas se van a presentar exclusivamente en la tuberculosis primaria, pero lo más común es que el paciente debute con estas 3. Entonces, las primeras, hablando de tuberculosis primaria, linfadenopatías van a ser generalmente paratraqueales, iliares y mediastinales y van a ser la manifestación radiológica más común en pacientes con tuberculosis primaria. Estas linfadenopatías van a tener una predilección por el lado derecho y generalmente va a estar dado en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes pediátricos. De hecho, hasta un 90% de todos los pacientes pediátricos van a presentar estas linfadenopatías y un 40-50% de los adultos. Estas linfadenopatías van a medir aproximadamente mayor de 1 centímetro. Y bueno, aquí tenemos 2 imágenes. En el lado derecho de su pantalla podemos ver una radiografía posterior anterior en la que nos va a llamar la atención una radioopacidad a nivel del ilio del lado derecho. Esto sería en relación a una linfadenopatía, ¿ok? Y en su pantalla del lado izquierdo tenemos una tomografía contrastada en un corte axial en una ventana para tejidos blandos. Esta es de un paciente de 6 meses de edad, en donde vamos a ver a nivel de mediastino una imagen redondeada que tiene algo de realce periférico y un centro hipodenso. Este centro hipodenso nos va a hablar de necrosis. Esto va a ser también muy característico de la tuberculosis. Entonces hay que estar al pendiente de tanto linfadenopatías en radiografías y este centro hipodenso que va a ser bien característico de la tuberculosis. Además de ello, pues podemos ver un pequeño derrame pleural que también va a ser característico de la tuberculosis primaria. Ok, bueno, esas fueron las linfadenopatías. En la tuberculosis primaria también se va a poder presentar la consolidación. La consolidación va a ser un espacio aéreo, bueno, va a ser los espacios aéreos celulares que se van a llenar de algo. ¿De qué? Puede ser de líquido, puede ser de células, puede ser de algún otro material y va a estar representada como un área de opacidad en una distribución segmentaria o lobar. En la tuberculosis primaria no va a haber una predilección
por algún lóbulo, o sea, se va a poder presentar en lóbulos superiores, inferiores o en lóbulos medios, ¿ok? Entonces, sin una predilección lobar. Y lo más común que pase en estas consolidaciones es que dentro de las consolidaciones presenten cavitaciones. Entonces, las cavitaciones en la tuberculosis primaria van a poder presentarse en cualquier parte del pulmón, contrario a la tuberculosis postprimaria, en el que las cavitaciones van a ser más apicales, que ahorita lo iremos viendo. Y bueno, la consolidación, pues como les digo, no es patognomónica de la tuberculosis, sino que se va a presentar también en otras enfermedades como las neumonías. Pero ¿de qué nos podemos ayudar? Pues de las linfadenopatías. Entonces, un paciente que tiene consolidaciones y que tiene linfadenopatías, además de la clínica y todos los antecedentes que tenemos que conocer, pues tenemos que pensar en tuberculosis, ¿ok? Estas consolidaciones se pueden tardar hasta 2 años en tener una resolución y van a quedar como opacidades residuales, que vamos a ver que estas opacidades residuales van a conocerse como el foco de Gol, que ahorita iremos a explicar un poquito más. Entonces, este derrame va a estar dado principalmente por las proteínas como tal de la tuberculosis. Entonces, si tú le haces una punción a ese derrame pleural, vamos a tener que va a ser raro que encontremos bichos, ¿ok? Ahorita lo vemos mejor en otra imagen. Entonces, en esta imagen podemos ver una radiografía de pulmón izquierdo que va a mostrar una radioopacidad en relación a una consolidación extensa y prácticamente es todo el pulmón el que está ahí afectado y pues va a ser la consolidación por esa tuberculosis, ¿ok? Entonces, en esta radiografía vamos a poder ver un signo que es el signo de la silueta, en la que dos estructuras de la misma densidad radiológica pues se van a interponer. En este caso pues no vemos el borde izquierdo del corazón porque está ahí en contacto con la consolidación y pues nos da ese signo, ¿okay? Esta imagen es una tomografía axial de un paciente que va a mostrar en las zonas más apicales, en el lóbulo superior derecho, ciertas consolidaciones, más laterales, y también va a estar acompañado de cavitaciones, ¿ok? Entonces, una consolidación se va a ver más hiperdensa y la cavitación pues, va a tener algo de hipodensidad ahí en medio. En esta otra radiografía es de una paciente de 20 años en la que, bueno, llama la atención nódulos lineares mal delimitados y que se van a ver como que parchados, o sea, no va a ser tan generalizado como en la primera radiografía en la que se veía prácticamente todo el pulmón afectado, sino que aquí hay ciertas áreas en las que se ve más radiopaco, ¿ok? Esto en relación también con la tuberculosis pulmonar. Bueno, entonces ya llevamos dos, las linfadenopatías y las consolidaciones. Lo que le decía ahorita del derrame pleural es que esta va a estar dada por la hipersensibilidad a la proteína. Entonces si le hacemos la punción pues va a ser raro que encontremos ahí el bicho, la bacteria. Este derrame pleural va a ser principalmente un exudado pues, por esas proteínas. Va a estar dado hasta en un 25% de los casos de tuberculosis primaria, y lo característico es que estos derrames van a ser de un solo lado, es decir, unilaterales, y se van a presentar de 3 a 7 meses después de la exposición. Y contrario a las linfadenopatías que eran más comunes en pacientes pediátricos, en este caso el derrame pleural va a ser más de pacientes adultos, ¿ok? Entonces menos común en niños y más en pacientes adultos. Estos derrames generalmente no se complican, y si lo hacen pues pueden desarrollar un empiema o una fistulización. En esta radiografía, en póster anterior, pues nos va a llamar la atención toda esta radioopacidad, en la que vamos a poder ver otro signo que es el signo del menisco, en donde no vemos el receso costodiafragmático del lado derecho en relación a un derrame, ¿okay? Entonces, estos derrames, para que sean visibles en una radiografía, van a tener que ser aproximadamente desde 300 como hasta 500 mililitros para que lo podamos ver. Lo normal es que haya hasta 15 mililitros en cavidad pleural, entonces es una gran cantidad de líquido para poder nosotros representarlo y verlo en esta radiografía, ¿okay? Bueno, aquí tenemos una tomografía
de tórax contrastada de un paciente que va a tener un derrame pleural en la parte más posterior, y vamos a tener que se puede observar una pleura engrosada, realzada, y algo de infiltración grasa extrapleural. Entonces este es la grasita, y esto representaría como tal el derrame. Estos derrames de los pacientes pueden estar generalmente septados y pueden permanecer ahí estables durante muchos años, pues sin ningún problema. Entonces, para que quede bien claro, la tuberculosis primaria se va a presentar con 3 características: con linfadenopatía, generalmente del lado derecho, con derrame pleural unilateral y con consolidaciones, ¿ok? No todo es de la tuberculosis primaria, pero lo más que podemos encontrar son estas 3. ¿Okay? Entonces, un paciente que ya desarrolló la tuberculosis primaria, si le dieron tratamiento, pues va a tener un periodo de latencia clínica subsecuente a la tuberculosis primaria, y esas consolidaciones, cuando ya resolucionan, que se puede tardar hasta 2 años en tener la resolución, se pueden calcificar y van a estar dados con granulomas calcificados que se van a conocer como foco de Gone. Aquí en estas 2 radiografías se van a ver más laterales, entonces son estos granulomas en el lóbulo superior, y más medial, pues vamos a ver que también presentan nódulos linfáticosiliares calcificados, y el foco de Gone junto con los nódulos linfáticosiliares calcificados nos va a dar el complejo de arranque, ¿ok? Esto es característico de un paciente que tuvo tuberculosis primaria, pero que pues, le fue bien, sobrevivió y se va a caracterizar así, ¿ok? Entonces, este complejo de arranque va a ser muy difícil que tenga una reactivación. Entonces, pues bueno, nada más. Okay. Entonces, pasando ahora a la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar, bueno, como vimos en los factores de riesgo de los pacientes con drogas intravenosas, pues vamos a tener que esta va a ser de diseminación hematógena, ¿ok? Y van a ser nódulos que van a estar distribuidos de manera difusa, es decir, en todo el pulmón, porque la diseminación es por sangre, ¿ok? Entonces, al ser por sangre, pues no va a tener una predilección, porque en todo el pulmón, pues se va a poder diseminar, ¿ok? Esta va a ser la más mortal y es la causa por la que más pacientes mueren, la tuberculosis miliar, y generalmente es en pacientes con tuberculosis primaria. Esta se va a presentar hasta 6 meses después de la exposición inicial, y a quién le va a pegar más, a pacientes pediátricos o pacientes inmunocomprometidos. Sin embargo, es poco frecuente, no es tan común, pero pues es la más mortal, ¿okay? Entonces, en esta radiografía pues podemos ver los nódulos pequeños en prácticamente todo el pulmón, ¿okay? Que nos hablaría y deberíamos sospechar de una tuberculosis miliar. Okay. En estas 2 imágenes vamos a representar esta tuberculosis miliar, como en la primera con nódulos pequeños bilaterales sin una organización predilecta, o sea que están por todos lados, y se va a describir así: nódulos pequeños bilaterales sin organización predilecta generalizada, ¿okay? En la TAC también lo vamos a poder ver, y bueno, en los artículos que estuve leyendo mencionaba que generalmente se diagnosticaba más con la TEL de tórax, pero pues obviamente la tomografía nos va a dar una mayor resolución. Estos pacientes con tuberculosis miliar, como tiene una diseminación hematógena, se puede ir a muchos órganos, y esta es la razón por la cual esta es potencialmente mortal. Les pueden dar shock, les puede dar un síndrome de estrés respiratorio, y se van a presentar con pacientes con fiebre elevada, disnea, malestar general, un cuadro hay algo insidioso, ¿okay? Entonces esa es la tuberculosis miliar. Okay. La tuberculosis postprimaria. La tuberculosis postprimaria es cuando vamos a tener una reactivación o una reinfección por la tuberculosis, es decir, que tu cuerpo ya se infectó, tu cuerpo fue capaz de contenerlo en esos granulomas, pero por alguna razón todos esos bacilos se diseminaron y te va a dar la enfermedad, y te va a dar con síntomas, con fiebre, con tos, con pérdida de peso y con sudoros nocturnos, como lo conocemos pues del libro, ¿no? Y generalmente va a ocurrir hasta 2 años después,
Y en esta, la tuberculosis postprimaria, la cavitación va a ser lo más característico de ella. ¿En dónde? En los lóbulos apicales, ¿ok? Entonces, en la tuberculosis primaria eran las consolidaciones que no tenían ninguna predilección por algún lóbulo, entonces la cavitación podía ser en cualquier lugar. Y en la tuberculosis postprimaria, en esta sí, generalmente va a ser en los segmentos superiores, sí, en las zonas apicales o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, y generalmente se va a presentar sin linfadenopatía. Okay. En la tuberculosis postprimaria también va a poder presentarse con consolidaciones, y estas generalmente van a ser más delimitadas y irregulares. En esta tomografía, perdón, en esta radiografía, con una tele de tórax, pues podemos ver ahí en la parte más apical que está la consolidación, pero no está tan delimitada, ¿no?, como lo veíamos en la tuberculosis primaria. Son áreas también como que parchadas, y en este caso se va a acompañar de una pequeña cavitación también en la zona apical, pero del pulmón del lado izquierdo, ¿okay? En la tomografía axial, en una ventana para pulmón, este es un paciente con TB que tiene una consolidación, que es lo más hiperdenso, y va a tener las opacidades en árbol de gemación, que ahorita también vamos a ver imágenes un poco más características, ¿ok? Que ahí mencionaste, digo, si tiene una consolidación en la porción apical del lado derecho, pero ajá, si ves abajito donde está el área más radiopaca, que es donde se ve el árbol de gemación. No, la cavitación en la placa. Ah, ok. Gracias. Ok. Correcto, bueno, entonces, estos pacientes con tuberculosis postprimaria van a presentar las cavitaciones generalmente en las zonas más apicales, en las partes más superiores, y estas van a tener unas paredes gruesas, irregulares, que ya con tratamiento pues, pueden hacerse menos gruesas como tal, ¿no? Aquí puede haber hasta centímetros entre estas cavitaciones, y pues bueno, son dos tomografías en las que podemos ver esas cavitaciones. Generalmente sucede en un 45% de los pacientes. Vale. Entonces, estas cavitaciones a veces pueden tener otros signos radiológicos, como aquí que vemos en la radiografía, en el pulmón del lado izquierdo, en el que vemos un nivel hidroaéreo con dos cavitaciones, una en el lóbulo superior del lado izquierdo, una más superior, el nivel hidroaéreo, y otra pequeña cavitación más inferior, ¿ok? Estas cavitaciones con un nivel hidroaéreo se pueden, bueno, prácticamente están infectadas con otro patógeno, y pues se sobreinfectan, ¿no? Entonces esos son los niveles de líquido o los niveles hidroaéreos en su interior. Ok. En los pacientes con tuberculosis postprimaria también podemos encontrar el árbol de inflamación, ¿ok? El árbol de inflamación va a ser una propagación endobronquial, o sea, por la vía aérea de la infección, y van a poder desarrollarse estas opacidades como pues en forma de árbol. Entonces se va por bronquiolos y generalmente va a ser periférico, ¿no? Entonces, contrario a la tuberculosis biliar, que era en todo el pulmón, el árbol de inflamación generalmente va a ser periférico, precisamente por esa propagación que es más por vía aérea. Entonces los hallazgos los vamos a poder ver en la periferia y van a asemejar un árbol ramificado con brotes. Como se describen, son áreas de nódulos centrolobulares con un patrón de ramificación lineal, ¿ok? Ok, hablando de TB en pacientes inmunocomprometidos, vamos a tener que, generalmente son pacientes con VIH. Ahorita vamos a ver un síndrome que está dado precisamente en estos pacientes, y en los pacientes inmunocomprometidos las radiografías de tórax pueden estar hasta en un 40% normales. Entonces, ¿por qué no van a salir con algún signo característico? Porque los pacientes con inmunodeficiencias pues no tienen ese método de defensa, entonces no van a poder combatir la enfermedad,
y la radiografía va a estar prácticamente normal, ¿ok? Entonces, en pacientes que tienen VIH, a estos, una vez que ya les dan tratamiento, empiezan a elevar sus defensas y es cuando se van a presentar así todos los signos que ya vimos, y se va a conocer como un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, ¿ok? Entonces, en esta serie de tomografías, en la primera va a ser un paciente que tiene VIH, en el que se tomó la tomografía axial. Esto fue 3 semanas al inicio de la terapia antirretroviral, entonces prácticamente la tomografía sale normal, ¿ok? Después, a la semana, ya que el tratamiento empezó a hacer efecto, entonces todos los linfocitos, los neutrófilos empezaron a hacer su chamba, y ahí fue cuando ya se presentaron todos estos síntomas con consolidaciones que se ven prácticamente en todo el pulmón. Y ya después de que se está tratando el paciente tanto para su VIH como la tuberculosis, pues un mes después podemos ver que ya tienen la resolución como tal de la tuberculosis, ¿ok? Entonces puede decirse que el paciente mejoró, pero empeoró, pero le fue bien, ¿ok? Ok. Otra etapa de la tuberculosis va a ser la tuberculosis latente. En la tuberculosis latente no se van a identificar ni síntomas ni imágenes sugestivas de infección por tuberculosis activa. O sea, no vamos a ver ni consolidaciones, ni cavitaciones, nada. Pero en estos pacientes que probablemente hayan tenido un contacto, lo que le vamos a tener que hacer es una PPD. Esta PPD la vamos a medir y nos va a dar, nos va a dar esa medida que nos va a poder decir si el paciente tiene una TB latente o no, ¿okay? Es muy importante hacer esta prueba en pacientes que están inmunocomprometidos o que les van a dar algún tratamiento que tenga esta inmunosupresión, porque si las defensas bajan y ellos tienen una TB latente, pues les va a salir la tuberculosis, ¿ok? Hasta un 90% de los pacientes infectados nunca van a desarrollar síntomas ni van a ser contagiosos, ¿ok? Eso es importante. Entonces, como tal, la TB latente se va a decir como hallazgos positivos en pruebas de laboratorio, pero en ausencia radiográfica o clínica de la enfermedad. Entonces, hablando un poquito de la prueba de tuberculina, va a ser una medida indirecta para determinar la capacidad de respuesta inmune de una persona contra el antígeno, ¿ok? Entonces, esta va a ser el diagnóstico nada más para TB latente, no te va a servir para ninguna otra cosa. Y bueno, entonces las medidas, cuando es menor a 5 milímetros, va a decirse que es positivo en pacientes con VIH, pacientes inmunocomprometidos, una infección previa por TB, trasplante de órganos, o sea, pacientes que no tienen esas defensas, y la induración, que es el abultamiento como tal, lo que se ve rojito, el eritema no es lo que se mide, sino lo del centro del abultamiento, pues vamos a decir que es positiva si tiene estas características. Una induración mayor a 10 milímetros va a ser positiva en pacientes en zonas endémicas, como lo es México, ¿no? Entonces, pues prácticamente todos deberíamos hacernos una PPD para ver cómo nos sale, ¿ok? Pacientes también con uso de drogas, con hacinamiento, pacientes pediátricos y personal de salud. Entonces, pues yo creo que todos hicimos un internado, entonces, pues no estaría de más ahí hacernos una PPD por ahí, a ver cómo nos sale. Y bueno, si sale masa mayor a 15 milímetros, van a ser pacientes que no tengan factores de riesgo conocidos, ¿ok? Y bueno, una vez más, esta no sirve para tuberculosis activa, tampoco va a ser pronóstica, y si el paciente te sale con estas medidas positivas conforme a sus factores de riesgo, vamos a poder dar quimioprofilaxis. Más adelante vamos a hablar un poquito de farmacología, en el que vamos a ver los medicamentos que se usan y la diferencia entre el tratamiento para una tuberculosis activa y una tuberculosis latente, ¿okay? Les adelanto nada más, pues lo que se usa para la quimioprofilaxis es la isoniazida. Bueno, estos pacientes tienen un mínimo riesgo de activación, ¿ok? Los pacientes con TB latente. Se va a diferenciar de la tuberculosis inactiva porque en esta va a tener resultados positivos de laboratorio, pero también va a tener hallazgos radiográficos anormales, pero estables. O sea, el paciente va a presentar, bueno, en esta imagen de una radiografía vamos a notar unos nódulos calcificados, como que en la periferia, todos estos nódulos que se ven más radiopacos,
Esta es una paciente de 52 años que tiene una PPD positiva y se le hicieron porque iba a empezar con tratamiento para artritis inflamatoria, ¿no? Entonces, tuberculosis inactiva se va a diferenciar de la latente porque la latente no tiene ninguna imagen radiográfica que sugiera que haya tenido tuberculosis, y la tuberculosis inactiva es que el paciente sí la tuvo y que presenta alguna evidencia radiográfica de la enfermedad tuberculosa, ¿ok? Entonces, aquí en estas dos imágenes del lado derecho, en la radiografía posterior anterior, vamos a mostrar, se va a poder observar una fibrosis del lóbulo superior, que va a ser pues muy irregular, no va a estar como que bien caracterizado, y aquí sí vamos a ver una cavidad residual, ahora sí, del lado izquierdo. En la tomografía vamos a tener esta fibrosis peribronquial, y también vamos a tener que va a tener una distorsión arquitectónica en los ápices pulmonares. Entonces, si encontramos imágenes sugestivas sobre el paciente también con una PPD, pues vamos a poder hablar de que es una tuberculosis inactiva, ¿vale? Ok, entonces me pareció importante recalcar las diferencias entre una tuberculosis activa y la inactiva. Activa prácticamente va a ser todas las tuberculosis que no sean la tuberculosis inactiva, o sea, una tuberculosis primaria o una postprimaria, en la que vamos a poner las consolidaciones, la bronquiomación, el patrón miliar, un derrame pleural unilateral o linfadenopatías. Y en la inactiva nada más vamos a poder ver esos cambios fibronodulares que vimos en las imágenes previas, y esos granulomas calcificados o ganglios linfáticos calcificados, o sea, el foco de Ghon, el complejo de Rankin. Bien, entonces las consolidaciones en la tuberculosis primaria van a afectar a todo un lóbulo y rara vez va a haber afectación multifocal. Entonces, un solo lóbulo de cualquier parte. En la postprimaria puede ser multifocal y va a ser más delimitado, ¿ok? Esta va a ser más común en los lóbulos superiores en la TB postprimaria, y en la primaria, bueno, en las bases o en cualquier lóbulo. Las linfadenopatías van a ser más frecuentes de la TB primaria, el derrame pleural va a ser más frecuente en la TB primaria, y la cavitación va a ser más común de la tuberculosis postprimaria, ¿okay? Y bueno, la tuberculosis miliar se puede dar en cualquiera de las dos formas, pero según leí es más común en la tuberculosis primaria. Ok, este es un esquemita que nos va a hablar de cuándo dar, ya sea quimioprofilaxis o cuándo dar tratamiento para una TB como tal. En vamos primero a sospechar de un paciente que TB latente, y lo primero que le vamos a hacer va a ser una PPD, ¿ok? Si la PPD sale negativa, ok, ahí se acabó el problema y nos detenemos. Si la PPD sale positiva, vamos a hacer una radiografía, una tele de tórax, y si en la radiografía de tórax encontramos que está normal o está con granulomas calcificados, pues pudiera o no tener la TB latente. Si en esa radiografía vemos cambios fibronodulares, va a tocar a los 6 meses hacerle una nueva TB, y si presenta aún más cambios, vamos a tener que darle tratamiento para tuberculosis latente. Si se quedaron ahí los cambios fibronodulares, perdón, si hubo cambios fibronodulares, vamos a buscar con una radiografía que no tenga cavitaciones o consolidaciones, y ahí ya le podríamos dar tratamiento para tuberculosis, ¿okay? Okay. Ya lo último, hablando un poquito de farmacología, bueno, una vez más es muy repetitivo, pero es importante. En la TB primaria vamos a poder tener una TB activa o una TB latente. ¿A quién le vamos a dar quimioprofilaxis? A los pacientes que tienen una TB latente. Y unos pacientes que tienen TB activa con todos esos signos radiológicos, ya le vamos a dar tratamiento, ¿ok? A los pacientes que tienen una TB secundaria que se reactiva, pues también le vamos a dar tratamiento. Y el tratamiento va a estar dado de primera línea y de segunda línea. Los más conocidos van a ser la isoniazida, la rifampicina, la pegacidamida y el etambutol, pero pues también va a haber otros tratamientos como cloroquinolonas, aminoglucósidos, entre otros. De estos tres, la isoniazida, rifampicina y pegacidamida van a ser bactericidas, y el etambutol va a ser bacteriostático. Entonces, ¿cómo actúan todos estos medicamentos?
casi todos, no, todos van a actuar en la pared. Bueno, la isoniazida va a actuar en los ácidos glicólicos que vimos que le daban la habilidad a la bacteria para infectarte. Y bueno, su metabolismo va a ser hepático, su excreción va a ser por orina, esto lo voy a decir muy rápido. Y los efectos adversos van a ser que es hepatotóxica y que te puede dar una neuropatía periférica. ¿Okay? La rifampicina va a actuar en el ARN, en la síntesis del ARN, y pues bueno, el metabolismo es hepático, también es hepatotóxica, y esta es la que te va a dar la característica de una coloración anaranjada de las secreciones, es la rifampicina. La piracinamida, esta no se sabe muy bien cómo funciona, pero se cree que actúa de una manera intracelular, y bueno, esta también te va a dar hepatotoxicidad. Entonces prácticamente los 3 bactericidas son hepatotóxicos, ¿okay? Entonces pues a estar al pendiente ahí con el hígado. Y la última, que es el etanotol, esta va a funcionar en el ácido arabinogalactano, pues en la pared también del bacilo de la tuberculosis. Esta también es hepatotóxica, entonces prácticamente todos los medicamentos contra la tuberculosis pues son hepatotóxicos. Y bueno, pues esta es de la guía práctica clínica, que es en la que se da prácticamente un tratamiento. Este sería el DOTBAL, en la que se da un tratamiento de una fase intensiva por 2 meses, en la que se da diario de lunes a sábado, y una fase de sostén de 4 meses, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el tratamiento. Y ahora sí, ya por último, la quimioprofilaxis va a estar dada con isoniazida, esto en pacientes que tengan una TB latente, o pacientes inmunosuprimidos, pacientes pediátricos que tengan contacto, pacientes, bueno, no, con inmunosuprimidos principalmente. Y el tratamiento de elección va a ser la isoniazida, tanto en pacientes adultos como en pediátricos. Lo que va a cambiar pues es la dosis, ¿vale? Y pues eso es todo. Gracias. No sé si haya comentarios. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta?